Aunque cuando estamos calculando integrales hay que tener en cuenta todas las fórmulas de integración, porque en muchos casos la menos pensada es la que finalmente se usa, nosotros estamos presentando poco a poco estas fórmulas de integración con el objetivo de que logres destreza en el cálculo de integrales. En este vídeo vamos a utilizar dos fórmulas de integración, que son integral de dt partido por t igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de t más d. Ya sabemos que t es una función. Esta fórmula tenemos t abajo y necesitamos que aparezca la derivada de d en el numerador para poder aplicarla. Observemos también que tenemos en el denominador t elevado a 1, podemos subirlo arriba como t elevado a menos 1, y tenemos una fórmula para t elevado a n, integral de t elevado a n, pero recordemos que esa fórmula no se cumplía para el caso de n igual a menos 1. En el caso de n igual a menos 1 tenemos esta otra fórmula. Y también, relacionado con esta, porque tenemos también una integral de una fracción, pues aparece la fórmula de la integral de dt partido 1 más una función al cuadrado. De nuevo observa que la función que aparece al cuadrado, la derivada está arriba, que esto es arcotangente de t más c, donde c varía en r. O tenemos estas dos fórmulas, que son las que vamos a utilizar en este vídeo. Y vamos a ver ejemplos. Primero de los ejemplos, integral de x al cuadrado menos 1, denominador, arriba x. Bueno, a la hora de introducir el integrando, pues ya estamos un poco indicando cuál era la fórmula a utilizar. Bueno, cuando tienes una fracción, pues hay que pensar en las dos fórmulas que tenemos en la derecha, porque pueden ser útiles. Y en nuestro caso, observa que si consideramos el denominador x cuadrado menos 1, y lo derivamos, la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x. Entonces, para aplicar la fórmula de arriba necesitamos la derivada del denominador arriba. Ya tenemos la x, nos faltaría un 2. Como sabemos, no hay problemas con los números al entrar o salir de la integral, por lo tanto, podemos copiar, podemos poner el 2, así ya tenemos la derivada del denominador en el numerador, y ahora para compensar un medio. Como esto un medio no te hace falta, lo sacas fuera de la integral. Y ahora tenemos una función en el denominador, la derivada en el numerador, luego podemos aplicar la primera de las fórmulas. Esto sería un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador más c variando en r. Bueno, esta integral que hemos considerado es una integral de un cociente de polinomios, se llaman integrales racionales. En apartados posteriores veremos de forma exhaustiva este tipo de integrales en muchos de los casos que se presentan. Bueno, pues vamos al segundo de los ejemplos. El segundo de los ejemplos es la integral de x al cubo partido de 1 más x a la cuarta, de nuevo una integral racional. Si razonamos de la misma forma, la derivada del denominador es 4x al cubo y casi la tenemos arriba salvo una constante. Luego, de la misma forma que arriba, multiplicamos por ese 4 y para compensar
multiplicamos por un cuarto y este un cuarto que no nos hace falta fuera de la integral. Y esto sería entonces un cuarto de... Tenemos una función, 1 más x a la cuarta en el denominador, su derivada es 4x al cubo, que la tenemos arriba, logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más x elevado a 4 más c. Bueno, aunque podríamos dejarlo así, observemos que 1 y x a la cuarta son siempre cantidades positivas, luego 1 más x a la cuarta siempre es positivo, y entonces... o sea, mayores o iguales que 0, y el logaritmo neperiano de 1 más x a la cuarta, como 1 más x a la cuarta es mayor que 0, pues es lo mismo quitando el valor absoluto, así. Pero bueno, es un detalle sin importancia, no pasa nada, lo dejas de la otra forma. Bueno, pues ya hemos visto algunos ejemplos, vamos a seguir y vamos a ver uno muy similar a este. Vamos a ponerlo así. ¿Qué va a ser? Integral de x, el denominador el mismo, pero el numerador x. Si razonamos como arriba, la derivada del denominador es 4x al cubo. Observa que solo tienes x. Luego te faltaría x al cuadrado para esa parte en x tenerla. Con números no hay problema en multiplicar y dividir, porque lo que divides sale fuera. Sin embargo, con las x, si yo multiplico por x al cuadrado, tendrá que multiplicar también por 1 partido por x y el 1 partido por x. Quiero decir, tendría que multiplicar por 1 partido de x al cuadrado y el 1 partido de x al cuadrado no lo puedo sacar fuera. Por lo tanto, esa fórmula aquí no funciona y hay que pensar una alternativa. Y si esa no funciona, una opción es la segunda de las fórmulas que tenemos. Observa que en la segunda de las fórmulas hay similitudes con esta que tenemos aquí, porque tenemos 1 más, aquí tenemos 1 más también en el denominador, pero tenemos aquí un cuadrado en la fórmula y aquí tenemos elevado a 4. Bueno, pero elevado a 4 se puede poner como elevado a 2 elevado a 2. Ya tenemos un cuadrado de x al cuadrado. Y ahora para aplicar esta fórmula necesitamos 1 más algo al cuadrado en el denominador y ese algo que está al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado, su derivada arriba. La derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, para tener la derivada arriba me faltaría un 2. Pero claro, multiplicar por 2, multiplico por un medio para compensar. Y esto un medio fuera de la integral. Lo podemos poner ya, fuera de la integral. Y entonces ya tenemos una función elevado al cuadrado más 1 en el denominador y en el numerador la derivada de esa función que está al cuadrado. Luego podemos aplicar esa fórmula y esto sería arco tangente de x al cuadrado más c, c variando en r. Seguimos con más ejemplos. Observemos en los ejemplos 2 y 3 son muy similares, pero la fórmula a utilizar es diferente. Bueno, vamos con más ejemplos. Ya vamos a dejar las funciones racionales. Integral de elevado a x, 1 más elevado a 2x. De nuevo puedes pensar en la fórmula, tienes una división, pues llamarte a lo de abajo. Entonces la derivada de lo de abajo te queda derivada de 1, que es 0, más derivada de elevado a 2x te quedaría 2 por elevado a 2x. Pero observa que arriba tenemos elevado a x. Aquí tenemos elevado a 2x. Elevado a 2x es elevado a x elevado a 2. O sea, es 2 elevado a x por elevado a x. Luego, los números no hay problema,
pero elevado a x te faltaría una elevado a x, que si multiplicas por ella, tienes que dividir por ella y sacarla fuera, y eso no se puede hacer. Luego esta fórmula no funciona, sin embargo ya lo estáis observando todos, que tenemos uno más en el denominador. Entonces, como tenemos uno más algo en el denominador, hay que intentar poner ese algo como un cuadrado. Pero esto está claro. ¿Cómo se pone elevado a 2x como un cuadrado? Ya lo hemos visto aquí, ¿no? Elevado a 2x es elevado a x elevado al cuadrado, porque se multiplican exponentes, x por 2, 2x. Luego esto sería así. Y entonces la derivada de lo que está al cuadrado de elevado a x es elevado a x, que la tenemos arriba. Luego podemos aplicar la fórmula relativa al arco tangente y entonces esto funciona al cuadrado, 1 más, derivada arriba, arco tangente de eso que está al cuadrado, de elevado a x, más c. Seguimos. Veamos un último ejemplo, una integral muy típica, que es la integral de la tangente de x. Lo primero, cuando te sale la integral de la tangente de x, es irte a las fórmulas y ver si hay una que tengas la tangente de una función. La repases y ves que no hay. Y dices, vaya, parece que se ha olvidado, pero no se ha olvidado. Porque recordemos que la tangente, ¿qué es? Tangente es seno partido coseno. Luego tenemos una división, tenemos una fracción en la integral y podemos pensar la fórmula del logaritmo. Aquí consideraríamos coseno de x, su derivada es menos seno de x. Luego, para tener la derivada arriba, que es lo que se necesita para utilizar la fórmula relativa al logaritmo, necesitamos multiplicar por menos. Para multiplicar por menos necesitamos multiplicar por otro menos para que se quede todo igual. Lo multiplicamos por menos 1. Y ese menos 1 hay que sacarlo fuera. Sale así, se pone menos la integral. Y ahora sí tenemos una función en el denominador y arriba su derivada. Luego esto sería menos logaritmo neperiano de valor absoluto del coseno de x más c. Y si se desea, por propiedades de logaritmo, se puede meter este menos. Esto, por ejemplo, será necesario hacerlo cuando estemos calculando ecuaciones diferenciales. Logaritmo neperiano valor absoluto de coseno de x elevado a menos 1 más c, que es lo mismo logaritmo neperiano de valor absoluto de 1 partido coseno de x más c. C variando en r, y este sería el resultado de la integral planteada. Como siempre, cuando se tiene una integral, se puede derivar el resultado para comprobar si el resultado no está en la integral inicial. A veces eso se podrá lograr, otras veces pues se irá viendo que eso se va apareciendo en los pasos intermedios, entonces se ve que va bien la cosa. Lo digo por ejemplo, en vídeos anteriores hemos visto una integral de una factorización que es complicado cuando derivas el resultado, obtener el resultado inicial, porque eso incluiría una factorización un tanto complicada. Pero bueno, se puede ir viendo, derivando. En este caso yo creo que sí que se ve que la derivada del logaritmo neperiano de 1 partido coseno de x te queda la tangente de x.